Queridos amigos, quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos al gran evento que tenemos el 5 de septiembre a las 11 de la mañana en el Teatro Aldama, boletos en Ticketmaster. Vamos a hablar de resiliencia, espiritualidad y alegría. ¿Sí? La parte de resiliencia la va a dar la doctora Emily Cohen, mi esposa, que es experta en el tema. La resiliencia es esta posibilidad de levantarse a pesar de los eventos trágicos que tenemos en nuestra vida, de ver la luz en la oscuridad. Yo voy a dar esta parte de espiritualidad, que es una parte importante del tema de resiliencia. Y Nathan Mansbach va a dar la parte de yoga de la risa, que nos va a hacer reír con esta conciencia de poderle dar la vuelta a estos momentos difíciles. Esta posibilidad de reírnos crea en nuestro cuerpo endorfinas que nos meten a otro estado. Entonces, los invito, van a aprender, se van a divertir. Los invito. Vengan a aprender y a divertirse. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a esta clase de hoy, que vamos a ver un tema interesante como siempre. Vamos a ver esta porción de Devarim, que es el quinto libro de la Torá. Y vamos a entender un poquito cómo funciona esta parte de la Torá en cuanto a sus libros, porque a lo mejor es algo que no es muy conocido y es importante entenderlo. Sí, cuando hablamos de 5, siempre que en Kabbalah hablamos de 5, estamos hablando del Partzuf de 5. Keter, Jochma, Binah, Zeir Anpin y Malhut. Los libros es igual. Y vamos a ver que la temática de cada libro va relacionada con la sefira que tienen correspondencia. ¿Sí? Bereshit, ¿sí? Que mal traducido al español es Génesis. Keter. Shmot, Éxodo, Jochma. Vaikra, Levítico, es Binah. Bamidbar, Números, Zeir Anpin. Y finalmente, el libro que estamos empezando este Shabbat, porque esta es la primera perashá del libro de Devarim, que tiene el mismo nombre, que es de Deuteronomio en español, es Malhut. Y entendemos que Malhut, ¿qué es? La manifestación. Entonces, vamos a ver cómo se correlaciona todo lo que pasa en esta perashá. Se relaciona directamente con este aspecto de manifestarse. ¿Sí? Cada semana, cuando leemos Torah, no nada más nos conectamos con una historia, tenemos la oportunidad de conectarnos con una energía. O sea, en realidad muchas veces creemos que únicamente estamos recordando una historia que pasó. Mejores historias se han escrito en novelas mucho más a lo mejor interesantes, hechas por el hombre. Digo, porque habrá partes muy padres aquí y hay partes no tan dramáticas o interesantes, pero tenemos que entender que a lo que realmente tenemos que llegar es entender la energía que cada historia nos da y la lección que trae esa energía. Entonces, cada Shabbat que oímos la Torah, que es el momento más importante del rezo, nos infundimos con la energía de ese Shabbat, pero hay que entenderlo, ¿sí? Es un regalo ciertamente, pero para llegar a entenderlo de una forma clara, tenemos que irnos al Sod, al secreto. Sí, es muy difícil conectar cuando únicamente nos quedamos en la historia, que seguramente la historia tiene de por sí, por supuesto, mucho que sacarle, ¿verdad? Porque siempre hay una lección y sabemos que en el Pardes, sí, que está el Pshat, el Remes, el Darush y el Sod. ¿Sí? Cada uno tiene un nivel de entendimiento, pero nosotros aquí en Kabbalah lo que queremos es ir al Sod. ¿Sí? Y cuando uno entiende el Sod, entiende todo lo demás. ¿Ok? Y bueno, curiosamente, esta semana, esta perashá no tiene Zohar. ¿Qué quiere decir esto? Todas las semanas hay un Zohar de la perashá. Y está perfectamente dividido y explicado. Esta semana no hay una porción que diga Devarim. No la hay. Y sabemos que cuando no hay una porción en el Zohar, quiere decir que el secreto, de alguna manera, tiene mucho más relevancia. Porque está diluido en alguna otra parte del Zohar. Y hay que hacer mucho más esfuerzo y más trabajo para obtenerlo. Entonces, quiere decir que de alguna manera, cuando lo sacamos, es esa energía que tiene mucho más fuerza, porque no está revelado al 100%. Entre más oculto está, tiene mucho más fuerza. Entonces, esta semana es una de esas semanas que no hay
no hay sección de Devarim en el Zohar, ¿sí? Y es lo que dije, significa que hay secretos muy poderosos en esta porción, ¿sí? Y siempre Devarim cae en este Shabbat que se llama Shabbat Hazon. ¿Qué es Hazon? El Shabbat de la visión. Y ahora vamos a explicar por qué se llama el Shabbat de la visión. Y siempre cae antes de Tisha B'Av. En esta ocasión Tisha B'Av precisamente cae en Shabbat, ¿sí? Y no es menor cosa. Y de alguna manera cuando Tisha B'Av cae en Shabbat, si me equivoco, me dices, Memito, se endulza el juicio de Tisha B'Av. De alguna manera tenemos este mérito, este Shabbat, de endulzar este día que es muy negativo, pero a la vez tiene mucha luz. Y también vamos a explicar un poquito eso. ¿Ok? Y bueno, nos dicen nuestros sabios que realmente la porción de Devarim está escondida en la porción de Balak que leímos hace ¿cuántos? 2, 3 semanas, ¿sí? Pero ahí está, ¿sí? Y de ahí es donde estamos sacando la información. Ok, dijimos entonces que Devarim es Malhut. Malhut es manifestación. Y para empezar a sentir esto, tenemos el nombre Devarim. En hebreo Devarim, ¿qué es? Puede ser palabras o cosas. Palabras o cosas, ¿sí? Es de hablar, que le da a ver, o cosas. ¿Qué es la palabra? Es la manifestación. ¿Sí? ¿De dónde nace la palabra? De la boca. La boca es Malhut. ¿Cosas qué son? Otra vez, Malhut. O sea, nada, todo está conectado y todo cae en su lugar perfectamente bien. ¿Sí? Es la manifestación. Entonces, realmente, Devarim es esta oportunidad de manifestar nuestra energía en este plano físico. Y vamos a entender de qué forma y cómo se relaciona con la perasha de esta semana. ¿Ok? Los regalos espirituales del libro de Devarim. ¿Sí? Y dice el Zohar, el libro de Devarim nos infunde con 3 tipos de energía. La energía para hacer nuestro trabajo espiritual. ¿Qué quiere decir? El libro de Devarim nos empuja a manifestar nuestro trabajo espiritual. ¿Sí? Nos empuja a realmente hacer una diferencia. ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual? Porque esa es una pregunta importante. ¿Es el que se va a meditar a la montaña? ¿Es el que estudia mucho? ¿Es el que reza todo el tiempo? La definición de espiritualidad, de acuerdo a lo que nos han enseñado a nosotros, es aquella persona que a partir de su conocimiento toca vidas. Se transforma él y toca a otras personas, cambia paradigmas en cuanto a situaciones ajenas, se sale de su zona de confort para arreglar, hacer tikkun, olam. ¿Sí? Es aquella persona que cuando se va de este mundo, ¿sí? Hay mucha gente que puede decir, este hombre, esta mujer, para que no digas que no hablamos de las mujeres, cambió nuestra vida. ¿Ok? La energía, otro regalo espiritual, la energía para entusiasmarnos por el trabajo espiritual. ¿Sí? Este entusiasmo que sale adentro. Y yo les preguntaría, ¿cómo nos sentimos cuando logramos nosotros ayudar a un amigo? Sacar adelante una situación de otra persona, dar un consejo acertado. ¿Cómo nos sentimos? Es una emoción, es un oneg, es esta emoción de adentro. Realmente lo que tenemos que rescatar es esta energía de adentro que nos permite un trabajo espiritual placentero. ¿Sí? Porque lo que recibimos es más de lo que damos, siempre. Nos podemos esforzar un chorro y a veces pues nos da flojera y tenemos que ir y venir, pero cuando logramos nuestro cometido de sacar adelante la situación, viene un regalo enorme que es esta satisfacción interna. ¿Sí? Esa es la manifestación de esta satisfacción maravillosa. ¿Sí? Y finalmente la energía de la perseverancia, donde a pesar de que muchas veces puede ser que no logramos nuestro cometido, sabemos que no hay otra más que seguir. ¿Sí? A pesar de los obstáculos, porque los obstáculos están ahí para hacernos crecer cada vez más. Esta es la energía general del libro de Devarim, y ahorita vamos a entrar más a la energía particular de esta semana. ¿Sí? Y se me faltó esto, el entendimiento de que no es un trabajo, es el proceso de transformación. No venimos, o sea, realmente cuando estamos en el proceso de transformación, cuando decimos trabajo, parecería que es algo que pesa. El proceso de transformación debe ser un goce continuo. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que manifestar. A eso es lo que tenemos que llegar. A sentir un goce continuamente por lo que estamos haciendo.
vamos para poder entender el Sod, primero tenemos que saber de qué se trata la historia, desde el punto de vista abstracto. Entonces aquí puse 3 láminas, donde vamos a leer de una forma muy resumida de qué habla esta historia, por si no la saben, y si la saben, pues nada más para confirmar lo que sabemos, ¿no? Y así va este resumen. El primero de Shvat, 37 días antes de su fallecimiento, Moshe comienza su repetición de la Torah. Cuando hablamos de por qué repite la Torah Moshe, porque está manifestando todo lo que ya sucedió, otra vez Malhut. ¿Sí? Está manifestando toda la historia. Sí sabemos que en este libro Moshe repite prácticamente toda la historia. ¿Sí? Es la manifestación de todo lo que hay arriba. ¿Sí? En nuestra vida todo empieza arriba, ¿sí? Y se acaba manifestando en nuestro mundo. Aquí es exactamente igual. Devarim manifiesta todo lo que ya vimos. ¿Sí? Entonces comienza su repetición de la Torah para toda la congregación de los hijos de Israel, repasando los eventos ocurridos y las leyes entregadas en el transcurso del viaje de 40 años desde Egipto a Sinai y a la tierra prometida. Amonestando, esto es muy importante, que ahorita vamos a entenderlo, amonestando a la gente por sus fallos y iniquidades y enlistándolos en el cumplimiento de la Torah y la observación de sus preceptos en la tierra que Dios les está dando como herencia eterna, la cual ingresarían luego de su muerte. Moshe muere y luego entramos a Israel. Y vamos a entender por qué. Moshe recuerda el nombramiento de jueces y magistrados para aliviar la carga administrativa, ¿sí? Para aliviar la carga de administrar justicia a la gente y enseñarles la palabra de Dios. El viaje desde Sinai a través del enorme y temeroso desierto, el enviado de espías y el subsiguiente rechazo de la tierra prometida, de manera que Dios decretó que la generación del éxodo debía perecer en el desierto, que así sucede. Y aquí esto que está entre asteriscos son cosas que dijo Moshe. También contra mí, dice Moshe, Dios se enojó por causa de ustedes, diciendo tú tampoco entrarás ahí. Y esto tenemos que entenderlo, cómo Moshe, siendo este personaje que tiene esta conciencia increíble, puede decir estas palabras. ¿Sí? Moshe también recuerda algunos de los eventos más recientes, la negativa de las naciones de Moab y Amón de permitir al pueblo judío pasar por su tierra, la guerra contra los reyes emoritas, Sihón y Og, el asentamiento de sus tierras por las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Menashe, y el mensaje de Moshe a su sucesor Yoshua, y ahorita vamos a entender qué es Yoshua con respecto a Moshe, que llevará al pueblo a la tierra y los liderará en las batallas por su conquista. Y esto es lo que dijo Moshe, no los teman porque Dios, tu Señor, luchará por ti. Esto es básicamente lo que literalmente dice la Perashá. Y vamos a entender, o sea, hay muchas cosas que entender aquí. Primero, lo más importante, ¿por qué Moshe le reprocha a su pueblo? ¿Sí? En primera, ¿a quién le reclama Moshe? Porque está hablando de eventos que pasaron casi al principio de la salida. ¿Qué había pasado con todas las personas que salieron con Moshe? Ya no existían. Ya estaban muertos. ¿Por qué Moshe está reclamando? Ahora, el nivel de Moshe, y aquí lo puse esta gráfica, está aquí. Es el ser humano que más conciencia ha tenido vivo en esa tierra. Y Daat es la 11ª sefirá y está entre la tierra de arriba y las 7 de abajo. Quiere decir que el nivel de Moshe nadie ha logrado tener. ¿Sí? Nadie ha logrado tener el nivel de Moshe. Entonces, como Moshe se está quejando y está reclamando y por ustedes no voy a entrar a la tierra de Israel. O sea, ¿qué nos quiere decir todo esto? Y realmente nos tenemos que ir al Sod para entender bien este discurso de Moshe. ¿Sí? Fíjense. ¿Cuánto tiempo después está reclamando Moshe? Reclamando, entre comillas, 40 años, prácticamente. ¿Sí? La Torah nos dice, ¿sí? Cualquier cosa que tú quieras reclamar, tienes que esperar al menos 3 días. ¿Sí? O tienes que dejar pasar un Shabbat. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se imaginan que es eso? ¿Qué pasa cuando reclamamos en el momento? ¿De dónde viene ese reclamo? La ira, el enojo. De la ira, del enojo, del estómago. ¿Sí? Tenemos que dejar pasar tiempo. ¿Sí? Moshe después de 40 años, por supuesto que no tenía ni ira ni enojo. Nunca lo tuvo. Realmente le está dando una lección al pueblo de Israel, que ahorita vamos a entender cuál es. La primera es esta. ¿Sí? ¿Qué diferencia hacemos nosotros cuando hay este diálogo, porque no es un reclamo, un diálogo luminoso después de que pasaron 3 días? Porque ya asentamos nuestras emociones.
porque ya tenemos una conciencia distinta para poder afrontar el problema. ¿Sí? Entonces, muy sabia la Torah es decir, 3 días tienes que tranquilizarte, porque tus pensamientos van a cambiar, porque tu emoción va a ser distinta, porque vas a saber qué decir. Y, muy importante, vas a saber si vas a hablar o no. Porque entendemos en Kabbalah que no podemos hablar con una persona que no va a escuchar, porque lo único que vamos a causar es un conflicto. Entonces tenemos que tener este respiro, esta pausa, ¿sí? La pausa de Moshe fue de 40 años, ¿sí? Y sabemos que Moshe habló únicamente desde un lugar que no tiene nada que ver con el reclamo. Y ahorita vamos a ver un poquito más profundo esta situación. Pero bueno, esta es la primera cosa con la que nos infunde escuchar la Perashá esta semana. Con la posibilidad de verdad de poder manejar nuestras emociones de una forma adecuada y poder abordar un diálogo luminoso con aquellas personas con las que tenemos una situación que tenemos que resolver. Porque lo luminoso es resolver las situaciones. Lo luminoso es hablarlas. No podemos dejar esto a un lado. Cuando hay una situación que de alguna manera tiene un aspecto que tiene que resolverse, tenemos que afrontarlo. Pero siempre con esta pausa, esta paz, esta inteligencia espiritual, de saber decir lo que tenemos que decir en el momento adecuado. ¿Sí? ¿Les queda claro? Ok. Y cuando estamos repitiendo todos los eventos, porque esta Perashá y todo el libro realmente está repitiendo todos los eventos, cuando Moshe está haciendo un recuento de todo lo que pasó, ¿por qué lo está haciendo? ¿Para qué le está recordando al pueblo lo que pasó con los espías? ¿Para qué le está recordando todas aquellas situaciones que a lo mejor no fueron muy luminosas? ¿Por qué? ¿Sí? Y esta parte la leí y se me hizo muy, muy importante entenderla en todo o sea, es un consejo que yo creo que para todos es súper importante. Y dice así: es poder entender la situación en nuestra vida, cosas que pasaron con una conciencia diferente, más elevada. Y voy a esto. Váyanse ustedes a un evento en su vida que haya sido dramático, que haya sido doloroso, que haya sido frustrante, ¿sí? Váyanse a estos momentos donde las situaciones no se dieron como quisieron ustedes. Hoy, con el conocimiento que ya tienen, tendríamos todos que tener la capacidad de ver esos eventos de una forma diferente, de poder ver la luz que antes no vimos, de poder rescatar el para qué fue, no el por qué. ¿Sí? Pero sí es un ejercicio que los invito a hacer. ¿Sí? Vámonos hacia atrás y vamos a rescatar las perlas que nos dan las situaciones difíciles en la vida. Todos tenemos situaciones que hemos vivido que no son a lo mejor muy agradables. ¿Sí? Repetirlos en nuestra mente con una conciencia de cero victimez, de total responsabilidad y de tratar de entender para qué fue ese evento, porque ahora a posteriori va a ser mucho más fácil, porque ya pasaron muchas cosas después de eso. Entonces podemos rescatar lo bueno de aquella situación. Siempre hay algo bueno que rescatar de cualquier situación, por más dramática que esta parezca. Y exactamente es lo que está pasando en este momento con Moshe, que está repitiendo la situación y le está repitiendo a la gente lo que sucedió, para que la gente haga conciencia, aunque no hayan sido ellos los que directamente vivieron el evento. Igual nosotros, de los eventos que pasaron en la Torah, que no fuimos nosotros, o a lo mejor sí nuestras almas, podemos sacar una historia, podemos sacar una lección. ¿Sí? Entonces tenemos que tener esa capacidad de poder ver nuestra historia pasada de una forma luminosa el día de hoy. ¿Sí? ¿Les checa? Ok. Y aquí tenemos una frase también clave en esta Perashá, que dice así: jornada de 11 días hizo Israel desde Joreb, que era el monte Sinai, por el camino de la montaña de Seir hasta Kadesh Barnea. ¿Sí? Es lo que dice. ¿Qué quiere decir esto nada más fácilmente? 11 días tardó el pueblo de Israel desde el monte Sinai hasta Kadesh Barnea. ¿Y de qué nos sirve esto? ¿Qué quiere decir? Y lo curioso es que el trayecto lo hicieron en 3 días, no en 11. O sea, en realidad el trayecto lo hicieron en 3 días.
¿por qué no saca el 11? Sí, y vamos a ver la importancia del número 11. 11 es 1 más que 10. El árbol sefirótico, sabemos que tiene, ¿cuántas sefirot? 10. Hay un árbol sefirótico negativo, que tiene también 10 energías que no son positivas, ¿sí? Que son las energías de la tuma. Cuando hay 11, cuando aparece el número 11, es esta energía que está por encima de la tuma. El 11 es la protección para cualquier situación negativa. El 11 es esta posibilidad de cuidarnos del otro lado. Pero eso no nos tenemos que ganar. ¿Sí? Y esta frase lo dice claramente. ¿Por qué? Jored significa destrucción. Entonces, es el camino desde la destrucción hasta lo sagrado. ¿Qué quiere decir? Es el camino es el trayecto que hacemos de nuestro cuerpo hacia el alma. Es el camino que hacemos de transformarnos para bien. Es el camino que hacemos de nuestra vida desde que nacemos en la transformación positiva hasta llegar a un momento donde nos iluminamos. ¿Sí? Y cuando hacemos eso, está el 11 con nosotros. Está esta protección divina que no importa la negatividad que pueda haber. Si estamos haciendo nuestro trabajo espiritual, si estamos revelando luz continuamente, va a estar el 11 con nosotros. Va a estar esta energía, ¿sí? Que nos va a poder siempre apoyar y llevar a salvo de un lado a otro, ¿sí? Esta frase que a lo mejor pasa desapercibida, ¿sí? Tiene una profundidad enorme, donde nos está hablando de esta posibilidad del 11, ¿sí? Y cuando la Torah habla de un viaje, no estamos hablando de un viaje físico. En realidad, en Kabbalah significa transformación. Cada vez, la parashá pasada, hablamos de los 42 puntos donde paramos, ¿sí? Antes de llegar a Tierra Santa. Y cada punto es un punto de transformación. Realmente es el nombre de la nave Koach, que no va a entrar en el tema, fue de la semana pasada. Pero en Kabbalah entendemos que siempre un viaje es transformación. Cuando vamos de un punto a otro, es transformación. ¿Por qué? Porque si no hay transformación, no hemos ido a ningún lado, estamos estáticos, espiritualmente hablando. O sea, yo puedo ir de aquí a Acapulco y de Acapulco a donde quiera, pero espiritualmente no me he movido si yo no me he transformado. ¿Sí? Yo puedo irme a vivir a otro país, pero si espiritualmente no he avanzado, no me he ido a ningún lado, sigo estático. El viaje es mi viaje espiritual, es mi viaje de transformación. Ese es el viaje que se refiere siempre el Zohar. Entonces, cuando hablamos, ¿sí?, de la jornada de 11 días, estamos hablando de este viaje espiritual, de la destrucción, ¿sí?, de lo burdo a lo luminoso. Fue como una casualización para pasar a Eretz Israel. Pues sí, porque la energía de Eretz Israel es tal que si tú no vas con un cierto nivel energético, vas a acabar quemándote ahí. Entonces, se requirieron 40 años y 40 tiene que ver precisamente, el número 40 tiene que ver con transformación. ¿Ok? Entonces, bueno, nos ganamos la protección divina el 11 si ejercemos nuestro libre albedrío para transformarnos positivamente en el camino de la vida. Entonces, aquí la lección es que si yo estoy haciendo mi trabajo espiritual, si estoy enfocado claramente, ¿sí?, en tocar al otro, en ser una persona que siempre trate dignamente al prójimo, si estoy enfocado en tratar de hacer un mejor mundo, voy a tener protección divina constante. Es lo que nos quiere decir esta frase. ¿Ok? Y el 11, lo vemos también en la Torah, ¿sí? ¿Cuántos inciensos había? El Ketoret, ¿sí? El Ketoret, la máxima ofrenda se dice que era 11. ¿Por qué 11? Otra vez, ¿no? Este número mágico. El tabernáculo, si ven aquí, no sé si así era, pero viste dibujito, tiene encima 11 pieles. 11 otra vez. ¿Sí? Es la protección del tabernáculo. Es la protección. Cuando había 11 inciensos, era protección para todo el pueblo. Era de las ofrendas más importantes. ¿Sí? Los inciensos, todos los aromas de los inciensos eran aromas muy sagrados. Y hoy, bueno, está muy de moda prender nuestro incienso y nos ponemos a meditar.
Y en realidad, lo que nos dijo nuestro maestro es que no es lo más adecuado el uso de inciensos, porque pueden atraer situaciones no deseadas, porque no sabemos usarlos, no tenemos el conocimiento, ¿sí? Entonces, ojo con esto, porque a veces... O sea, una visita no deseada, por así decirlo. Bueno, puedes atraer cosas, sí. Sí, o sea, no es lo adecuado, vamos, si podemos evitarlo, hay que evitarlo. Y lo digo porque hoy están... En todos lados llegamos hasta... Súper de moda, llegas a una librería que venden libros esotéricos y está el incienso prendido. O llegas a un lugar donde hay sanación y tienes un incienso prendido. Y vas a un lugar donde leen tarot o todo ese tipo de situaciones. Todos tienen su incienso prendido. Y esto no es una situación que ayuda. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Porque muchas veces me ha tocado ir a casas donde las personas ponen su incienso para que huela bonito. Tenemos que tener respeto a estas energías que no entendemos. Entonces, mejor evitarlas. ¿Ok? Bueno, la clipá y los 10 niveles de tuma. ¿Sí? El árbol negativo, que son los 10 niveles de tuma, ¿cómo se alimenta? Esto ya lo sabemos porque lo hemos estudiado en el curso básico. ¿Cómo se alimenta? ¿No? De actos negativos. De actos negativos, de nuestros actos negativos. No tienen vida propia. ¿Sí? La luz del 11 nos protege de aquello que hemos hecho. La luz del 11 nos protege. ¿Ok? Ahora, esta semana cuando leemos la Torah, tenemos la oportunidad de infundirnos con esta luz de protección. ¿Sí? Pero para que esto suceda, tenemos que tener la conciencia y el conocimiento y la intención. Pero sin saber estos conceptos, pues uno se la pasa de noche. Por eso es importante el estudio. ¿Por qué existe la negatividad? ¿Por qué Dios dio permiso a que exista la negatividad? Por el libre albedrío. Claro. Si no hay dos caminos, no hay libre albedrío. Si todo es la luz, pues la luz. Entonces no tiene ningún sentido esta vida. Entonces, a partir de la negatividad, al final es un elemento positivo, porque nos permite nuestro libre albedrío. Y nuestro libre albedrío, ¿qué nos permite? Revelar luz a través de nuestros actos. Si no hubiera esta posibilidad de este concepto, no habría prueba. Si no hay prueba, no hay esfuerzo, si no hay esfuerzo, no hay luz. ¿Ok? Ahora, nosotros lo alimentamos, no tiene luz propia y tiene su propósito también. ¿Sí? Porque muchas veces la negatividad, por ejemplo, una persona que por una situación dramática tiene que divorciarse y el divorcio la lleva en un camino que no tenía previsto y esta energía la empuja a ese camino. Lo que tenemos que entender es que a donde nos lleva la vida es por una razón específica. Y a donde nos lleva la vida es para que nosotros pongamos ahí nuestra luz. ¿Sí? No somos víctimas y no estamos como velas perdidas, como veleros perdidos en el mar donde cualquier cosa puede pasar. La vida nos va llevando por donde nosotros tenemos que estar para poner nuestra luz. Si alguien tiene, por ejemplo, un trabajo y lo mandan a una sucursal que está en Tumbuctú, pues tiene que ir allá y por algo la vida lo manda allá, por algo el creador lo manda allá, porque ahí es donde tiene la oportunidad de rescatar luz. Y ahora vamos a entender un poquito por qué digo rescatar luz. ¿Sí? Cuando hay dificultad en nuestra vida, el rescate de las chispas de luz. ¿Sí? Y aquí voy a tener un concepto un poquito complicado que no hemos tocado aquí, pero lo puse muy sencillo para poder entender qué quise esto de rescatar luz. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos que había 32 caminos de Jochma, que son estas rayitas que van conectando a la Sefirot? Son 22, son las 22 letras hebreas. Más las 10 Sefirot son lo que se llama en Kabbalah 32 caminos de Jochma. En el árbol negativo hay 32 caminos también negativos. Por 10, porque sabemos que cada sefira tiene 10, se vuelven 320. ¿Sí? Hay 320, cuando se creó el mundo, hubo un rompimiento, hubo un primer experimento de este mundo donde las vasijas no pudieron contener la luz y se rompieron. Y toda la luz cayó en la clipa. Hay 320 chispas de luz que cayeron en la clipa. ¿Sí queda claro? ¿O está? ¿Sí? ¿Se entendió? Ok.
Nosotros tenemos que rescatar en nuestras vidas 288 chispas para terminar la tarea. Cuando terminemos de rescatar las 288, es lo que se llama Gamma Tikkun, el final de la corrección. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué nuestros patriarcas bajaron a Egipto? Por una cuestión de Tikkun de ellos, pero también para rescatar las chispas caídas que había en la clipa en Egipto. Lo que dicen nuestros sabios hoy es que Egipto ya no tiene chispas de luz. Ya se rescataron todas las chispas de luz que hay en la clipa de Egipto. ¿Qué quedó en Egipto? Nada. No es un lugar que nosotros deberíamos de visitar, porque ya no hay trabajo que hacer. El trabajo ya lo hicieron nosotros mismos realmente, no nuestros antepasados, porque nosotros fuimos las almas que estuvimos en Egipto. ¿Sí? Entonces, el mundo, la vida, el mundo, el creador, las situaciones, nos van a ir llevando donde haya chispas que rescatar. Entonces, cuando caigamos en ese momento dramático de situaciones complicadas, tenemos que entender que estamos ahí para rescatar la luz que está en la clipa. ¿Sí? Las dificultades en nuestra vida son las oportunidades de elevar las chispas. Siempre. Siempre. ¿Ok? Y otra vez, la vida nos llevará a esos lugares donde hay que recuperar las chispas caídas. Dijimos que este Shabbat se llama Shabbat. Sí, dime. ¿Por qué 288? Porque son 320. 320 menos 32 son 288. O sea, hay 32 del primer árbol que nosotros no tenemos que hacer el trabajo. Con hacer 288, el creador se encarga del resto. ¿Sí? Una pregunta, yo ya aprovechando el Sí. viaje. ¿Esos 32 que no haces son los de Keter? Son los de Keter, sí. Porque a ese nivel no llegas. Son los de Keter. Son los de Keter. Son los que el creador nos ayuda con esos. ¿Ok? Shabbat Hazón. ¿Qué quiere decir Hazón? El Shabbat de la visión. ¿Sí? Siempre la semana de Shabbat, como ya dijimos. Y es el día más negativo. Y también es el día donde dicen nuestros sabios que van a ser, o ya nació, Mashiach. Quiere decir que donde hay la mayor oscuridad, siempre está la contraparte de luz. Siempre va a haber la contraparte de luz. ¿Sí? Entonces, hay rabinos que celebraban Tisha B'Av porque entendían esta posibilidad de luz. Realmente al final es un día festivo. Es un día donde por tanta negatividad va necesariamente a haber la contraparte de luz, y eso es Mashiach. Entonces tenemos que, cuando hablamos de Hazón, de nuestra visión, la visión que tenemos que tener, ¿sí? A pesar de que es un día tan negativo y que ayunamos y que nos sentamos en el suelo, tenemos que tener una visión de que las cosas van a estar bien. Y ahorita voy a explicar un poquito más. ¿Sí? ¿Qué haftará leemos? Es la visión de Isaías con respecto a la destrucción de los templos, por eso se llama Hazón. ¿Sí? La haftará es toda esta parte de Isaías donde hace una visión de lo que él ve en su futuro, ¿sí? De la destrucción del templo. Abraham, Sí. una pregunta. Si el día más negativo que es Tisha B'Av tiene algo de luz, entonces el día más sublime Hay que tener cuidado también. también tiene algo negativo. Sí, siempre hay la posibilidad del Satán. Siempre. Estaríamos hablando que 99% positivo tienen uno negativo. Siempre hay negativo. Y viceversa. Así como lo estás manejando. Mira, de hecho, tiene que haber un equilibrio de fuerzas. Entonces, cuando hay mucha luz, hay peligro de mucha negatividad. Cuando Shabbat estamos más blindados, porque es un día muy especial, donde Malhut se pega a las sefirot de arriba. ¿Sí? Pero, ya hemos dicho, ¿dónde es el peligro de Shabbat? Antes de Shabbat. Justo antes de Shabbat. ¿No dijimos que en las comidas de los viernes es cuando puede haber la negatividad más grande? Porque viene la relación de luz más grande. Ya cuando estás en el marco de Shabbat, estamos hablando de otro paradigma. Incluso Kippur es más arriba que Shabbat. Y sabemos que en Kippur, el Satán, el otro lado, no tiene beligerancia, no tiene fuerza ese día. Entonces Pesach, Sukkot. Bueno, son días son días importantes, fuertes, son días Kodesh, son días. ¿También están blindados? Pero. Tienen un porcentaje. A ver, Memito, ayúdame con esta. ¿Cómo la ves? Están blindados, pero a la vez. Está al otro lado también, hacer has hecho. Y está... Pero ¿cómo estamos blindados ese día? Cuando estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Exacto, cuando hacemos O sea, lo que tenemos que hacer.
ese es el gran peligro. Si una persona empieza a comer lo que quiera, hametz, entonces la desconexión es terrible. Porque además el hametz es el... O sea, pero él solito se quitó el blindaje, por así decirlo. Sí, claro, pero si tú estás haciendo lo que tienes que hacer, estás blindado. El problema es cuando sales del blindaje. Entonces sí es una negatividad muy fuerte. Equiparada a la luz que puedes revelar. Siempre estarán sus posibilidades. O sea, no hay nada que te pueda proteger de que tú mismo te desprotejas. Claro. Es como entonces como lo de Bilam, entonces el pueblo estaba protegido hasta que el pueblo empezó a hacer lo que no debía. En ese momento se quitó la... Otra vez, ¿qué dije ahorita del 11? Mientras estemos en el carril correcto, haciendo nuestro trabajo espiritual, estamos protegidos. Es la promesa del Creador. En el momento que nos salimos, es cuando empiezan a pasar cosas. Si nosotros estuviéramos completamente apegados a la luz, eliminaríamos la negatividad de este mundo para siempre. ¿Por qué? Porque se alimenta de nuestras desconexiones. Si no hacemos desconexiones, le quitamos el alimento. Si le quitamos el alimento, lo matamos. Perdón. Pero, no, está muy bien tu pregunta. Entonces, entre más elevado es el día, más cuidado tenemos que tener de estar en el marco que nos corresponde en ese día. Si te sales, estás tocando la parte no luminosa. Como le pasa a muchos líderes espirituales, entre más... Claro, la calle es mayor. De repente... La calle es mayor. No es igual una persona ignorante que hace... Una persona que no conoce las reglas de Pesaj, por ejemplo. Contra un sadik que come hametz. ¿Qué pesa más? No, claro. Obviamente. Y así es todo. No por eso quiere decir que tenemos que ser ignorantes para que no nos pase nada, porque la ignorancia tiene una situación terrible, ¿no? Hay un estancamiento espiritual brutal. Entonces, bueno, la visión, yo te lo voy a explicar más a fondo, que tenemos que tener es una visión de luz, de esperanza. Tenemos que entender que el templo se destruyó en su parte física únicamente. Y el tercer templo lo estamos construyendo cada uno de nosotros en nuestro interior. Y ahorita voy a explicar un poquito más esa parte. ¿Sí? La visión de Isaías, o sea, vio la destrucción de los dos templos, ¿en qué época? Muchísimo antes. Fíjate que no sé la respuesta. ¿Tú sabes? El segundo. ¿Vio el segundo templo después del primero? La verdad, ¿para qué te digo? No estoy muy enterado de eso, pero bueno, aquí él nos está ayudando con la respuesta. Entonces él ve la destrucción del segundo templo después del primero. Gracias. ¿Ok? Entonces sí, tenemos que tener esta mirada positiva siempre, en todas las situaciones. Nuestra realidad es un reflejo de nuestra conciencia. Entonces tenemos que proyectarnos luminosos, tenemos que proyectarnos con el tercer templo adentro y afuera. Tenemos que proyectarnos con un mundo de paz y de amor. Tenemos que proyectarnos con un mundo corregido. Y tenemos que actuar en consecuencia. Porque al final esa energía de nuestro pensamiento se manifiesta. Y otra vez, Malhut. ¿Ok? Este rabino del Apter Rebbe decía, Shabbat Hazon es el Shabbat más grande del año. Y siempre hay alguien que califica a un Shabbat como el mejor. Entonces siempre tenemos gente. Sí, todos son importantes. ¿Sí? Donde hay una gran separación, dice él, eventualmente habrá una gran reunión. Aquí se nos separamos del templo y forzosamente tiene que ver ¿cuál va a ser la gran reunión? Cuando venga Mashiach. ¿Sí? Shabbat Hazon nos permite infundirnos con la gran reunión, con la fuerza creadora en el día más negativo del año. Esa es la gran fuerza de este Shabbat. ¿Sí? Esa es la conexión con lo más sublime, que es esta fuerza mesiánica que primero Dios ya está cerca de revelarse. Amén. Amén. ¿Ok? Ahora, para entender lo del templo, me tocó leer esta parte que me encantó, y a ver si la puedo explicar. En todo hay niveles, ¿sí? En este caso, vamos a poner, el nivel más alto es la fuerza creadora. La fuerza creadora, para que se manifieste, ¿dónde tiene que residir? ¿Dónde reside la fuerza creadora? ¿Cuál es el siguiente nivel? La boca dijiste, No, la boca es manifestación de tus ideas, La no. vasija. Bueno, ¿cuál es la vasija donde se revela la fuerza creadora? Este mundo. En ese mundo. Nosotros.
en el Shama. Así decía lo que ¿no? O sea, es la parte más elevada de las almas que están en nuestro cuerpo. Entonces dice, la fuerza creadora es lo más alto que se revela en nuestra Neshama. Nuestra Neshama, ¿dónde se revela? En el guf, en el cuerpo. ¿Sí? Ahora, nuestro cuerpo, para que pueda actuar, ¿dónde tiene que residir? Fíjese qué interesante está eso, porque aquí vienen lecciones muy buenas. Para que tú puedas salir a la calle, ¿qué tienes que hacer? Actuar. Vestirte. Claro, las ropas de Bushim. Este es el siguiente nivel. Y esto es muy importante. O sea, es importante cómo nos vestimos. Es importante sentirnos bien con lo que estamos vestidos. ¿Sí? Y también dice la Kabbalah, no puedes vestirte con ropas rotas, porque es parte de tu energía. Y hoy la moda es todo roto, ¿no? Qué cosa tan curiosa, en épocas como estas. ¿Sí? Entonces sí tenemos que cuidar a detalle cómo nos vestimos, porque nuestra vestimenta se vuelve una extensión de nosotros mismos. La vestimenta nuestra adquiere nuestra energía. Es parte de nosotros cuando ya adquirimos esa ropa y no las ponemos. Entonces ese es otro nivel. Ahora, ¿dónde está nuestro Neshama? En nuestro cuerpo está en nuestras ropas, y todo junto, ¿dónde reside? En una casa. Ahí es donde nos desarrollamos. ¿Sí? Ese es el nivel más bajo. Ese es el nivel más ilusorio. Dice este maestro, dice, entre más subes es más sublime, entre más bajas es más ilusorio. ¿Sí? Realmente, ¿qué se destruyó? La casa. Sí, el nivel. Realmente el templo no lo pueden tocar, porque el templo tiene muchos niveles. ¿Sí? El templo no lo pueden tocar, porque el templo finalmente tiene una conexión divina. Sí sabemos, ¿no? Que el templo era esta antena metafísica maravillosa que bajaba la luz del Creador, donde residía la Shekhinah del Creador. ¿Sí? Entonces, realmente, ¿cuál es la visión en este Shabbat Hazón? Entender que lo que se fue es la ilusión, es la parte de piedras. ¿Sí? Tenemos que saber que el templo está ahí. La energía del templo está ahí. Y nosotros, ya vimos los niveles, somos parte de esa energía. Y mientras nosotros estemos haciendo nuestro trabajo, el templo está vivo. Mientras nosotros estemos en la conciencia correcta, el templo está vivo. Mientras nosotros estemos siempre en transformación, tocando vidas, el templo está vivo. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que abordar la cuestión del templo. Entonces, Tisha B'Av se vuelve este recordatorio de que yo tengo un trabajo importante que hacer para que esa desgracia que pasó en Tisha B'Av sea una ilusión, y realmente es una ilusión. Y no nada más pasó eso, ¿verdad? En Tisha B'Av han pasado 20,000 cosas, ¿no? O sea, nos expulsaron de España, los espías, todo eso nosotros lo podemos hoy transmutar a algo luminoso, mientras hoy, aquí y ahora, que es lo que cuenta, estemos haciendo nuestro trabajo. Entonces, todo aquello pasó para que yo llegue a este momento donde puedo revelar luz a partir de mis acciones. Entonces, todo lo demás tiene un para qué. Y otra vez, es ver hacia atrás y poder sacar una lección para que hoy yo sea lo que tengo que hacer. Porque hoy nosotros somos aquellas almas que a lo mejor estuvieron en el momento de los espías. Y a lo mejor alguno de nosotros contribuyó a esa situación, ¿no? Pero hoy estamos aquí. ¿Sí? Y lo único que existe en mi realidad es mi presente. Y en mi presente decido ser una persona luminosa. Y entonces tengo vivo el templo. El templo nadie lo puede destruir. Es intocable. ¿Sí? El tercer templo se empieza a construir dentro de nosotros y es la visión que tenemos que tener a pesar de la ilusión. ¿Sí? Y otra vez, la realidad es una proyección de nuestra conciencia. Es muy importante esta proyección luminosa. ¿Sí? Otro regalo que tiene esta perashá. ¿Sí? Hashem Elohei Avotehem Yosef Alehem Kahem Elf Peamim Yevarhem Ethem Kasher Diber Lahem. ¿Sí? Es una verajá que le da Moshe al pueblo de Israel. Y esto dice así en español: el eterno Dios de vuestros padres os acreciente 1000 veces más de lo que sois y os bendiga según habló a vosotros. O sea, es una bendición enorme. Que de hecho el pueblo se quejó con esta bendición porque dijo que lo estaban limitando.
Y Moshe les contestó, este es el nivel de verajá que yo puedo darles, ¿sí? Pero por supuesto que la verajá del Creador, que le prometió a Abraham, ahí está también, ¿sí? Pero ¿por qué es importante esto? Y siempre cuando leemos en la tefilá esta frase, ¿no? Como que repetimos, él de a mí. ¿Pero por qué lo decimos? Tenemos que tener que entender. ¿Qué son las 1000 luces? ¿Sí? Acuérdense, son 10 sefirot positivas, por 10 sefirot cada una, por 10 sefirot cada una. El 1000 es esta energía enorme del largo de la vida en toda su profundidad, con la que nos infundimos este Shabbat otra vez. ¿Sí? Siempre que entendamos de qué estamos hablando. Siempre que esté la conciencia de esta situación muy clara. Y fíjense, si hablamos de 1000, aquí, ¿qué es lo que hay acá? Lo voy a escribir. Tenemos aquí plumones. ¿Sí? Voy a poner aquí para no escribir el nombre del creador. La yud, la voz más grande, esta es una yud, ¿sí? Kel, para no decir el nombre, Kel Shaddai, ¿sí? Shaddai es uno de los nombres más fuertes, es el nombre de protección, más importante que hay de los nombres del creador, de protección, ¿sí? Esto si hacemos el Milui, ¿sí? Aleph, Lamed, Shin, Dalet, Yud, ¿sí? Kel Shaddai. Cuando hacemos el Milui, Aleph es Aleph, Lamed, Pei. Así se escribe Aleph, ¿sí? ¿Me siguen? Lamed se escribe Lamed, Mem, Dalet. Entonces sumamos el número de cada una de las letras de su Milui, de su relleno, y nos da 999. ¿Sí? Más, y aquí el kolel, ¿qué es el kolel? Se suma a la misma palabra. O sea, es la numerología más la misma palabra, y hacemos 1000. Realmente es un número de protección muy grande. Sí, otra vez estamos hablando de protección. O sea, en esta perashá nos llenamos de protección divina por todos lados. Pero pues claro que es importante entender todo esto, porque entonces cuando leemos el Eftamín, tendríamos que hacer la cabana de pensar en este nombre. ¿Preguntas? ¿Reflexiones? Bueno, ya estamos acabando, ¿eh? Luego no hay... Nada más, ese nombre también es el que está en las mezuzot. Ah, claro. ¿Pero por qué? Porque es protección, ¿sí? Shinlan de Yud está en todas las mezuzot. De hecho, tiene que verse hacia afuera. El nombre que se ve, ustedes, en cualquier mezuzá que tenga transparente su cubierta, van a ver Shinlan de Yud. ¿Sí? Debería de verse siempre, porque es el nombre que nos protege. Entonces, ese es el nombre que nos estamos... Es un acróstico también, ¿no? Shomer Daltot Israel. También. El que guarda las puertas de Israel. Es el cuidador de las entradas. ¿Sí? Ok. Bueno, que tengamos el mérito de conectar con la protección del 11 siempre. Este es como que el mensaje fuerte de esta perashá. Que nos infundamos con las 1000 luces para todo el año. Así que damos este mérito de hacerlo. Y que obtengamos la conciencia de seguir nuestro trabajo espiritual sin claudicar, en el entendimiento de que para eso fuimos creados, siendo el único camino a la plenitud. Y esto lo quiero explicar. ¿Sí? El único camino a la plenitud es cuando hacemos aquello por lo que fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? Para revelar luz. Si nos dedicamos en este mundo a acumular riqueza, por más riqueza que tengamos, no estamos cumpliendo con el plan original del creador, porque fuimos creados para ver la luz. Entonces, si nos desviamos de nuestra utilidad, no somos plenos. Por ejemplo, una tijera, ¿es luminosa o no? ¿Nos sirve o no? Claro. Si la usamos para lo que tenemos que usar, pero una tijera la podemos usar para otra cosa. A lo mejor para Hashbe Shalom, para lastimar a alguien. ¿Sí? Si usamos las cosas para lo que fueron creadas, hay plenitud. Podemos usar las cosas para un fin completamente equivocado. Creamos oscuridad. En nuestro caso, tenemos que entender que fuimos creados para ver la luz, fuimos creados para tocar a nuestro prójimo, fuimos creados para ser tikkun olam. Si estamos en ese tenor, vamos a estar protegidos
y vamos a ser plenos. Fuera de eso, no hay nada. ¿Queremos ser felices? Hagamos, seamos congruentes con la intención original de nuestra creación. Gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas? No se abandonen, uno por uno, por favor. Ahora sí las fuimos sacando todas. Sí, está claro, porque de alguna manera uno lee la perashá y de repente pues es una historia más. Y aquí Moshe se queja y uno piensa que pues Moshe se quejó. Y no hay más. ¿Sí? Y luego vemos esto de los 11 días. Y bueno, pues, ¿qué importancia puede tener que dice que tardan 11 días de un lado a otro? So what? Pues todo tiene una explicación, todo tiene una profundidad. Y aquí, por supuesto que agarré una partecita, porque esto, en cada perashá nos podemos tardar años en entenderla en su profundidad. ¿Sí? Pero entonces la queja de Moshe sí fue... No es queja. Moshe no puede quejarse. A ver, otra cosa que me faltó decir, por ejemplo. ¿Por qué Moshe no entró a Israel? ¿Por qué no entró a Eretz Israel? Porque muchas veces dicen, no, pues no tenía, estaba castigado porque le pegó la piedra y bla, bla, bla. ¿Qué dice el Zohar? Moshe no entró a Israel. Él sabía que no podía entrar a Israel porque la conciencia de la gente que entró a Eretz Israel, a pesar de que 40 años hicieron su transformación, no estaba preparada para un nivel tan alto. Hubiera habido un cortocircuito. Entonces, Moshe es Da'at, que es Yoshua. Malhut, tuvieron que entrar con Malhut porque estaban en ese nivel. ¿Sí? Entonces todo tiene una razón de ser. O sea, el hecho que Moshe no entró a Israel no es porque Dios lo castigó, porque Hach Shalom, o sea, estás hablando del ser más elevado que ha existido en esta tierra. ¿Sí? Entonces tenemos que ir al Sod para entenderlo de una forma mucho más lógica. Entonces todo cae en su lugar. ¿Sí? O sea, si Moshe Rabbeinu hubiera entrado con Israel, llega el Mashiach y se acabó. Sí, pero no hay trabajo de nosotros, hubiera sido luz directa. Porque Mashiach tiene... Claro, se acabó. Pero se acabó de una forma no adecuada, porque nosotros tenemos que hacer el trabajo. No alguien lo hace por nosotros. Si hubiera entrado Moshe, si hubiera tenido Mashiach sin el mérito del pueblo, entonces no hubiera sido una situación ideal. Nos hubiéramos quemado como vasijas. ¿Sí? Entonces Moshe se queda afuera, y realmente, aunque en la Torah dice que Moshe murió, el Zohar dice que Moshe lo met, ¿no? ¿Cómo dice? Moshe lo met. Sí, Moshe lo met. O sea, Moshe no murió, realmente. ¿Dónde está la tumba de Moshe? Nadie sabe, porque realmente Moshe no murió. Lo que dice el Zohar es que Moshe no murió. Moshe se eleva, igual que León Naví. Y entonces... y espérame, ¿y entonces Aaron Cohen? Aaron Cohen, sí. Bueno, pero pues, estás hablando de Moshe contra Aarón, o sea, estás hablando de Da'at. Estás hablando de... ¿Qué nivel tenía? No, bueno, Aarón no. ¿Eh? Aarón Gesed. Sí, Aarón, sí. Y bueno, Jod. No, Jod, ¿no? Jod, pero como era Cohen, está muy... Sí, pero no está al nivel de Moshe. Pero no es el nivel. O sea, claramente el Zohar dice, Moshe es el ser humano más elevado que ha caminado esa tierra. Pero en otro paradigma. Es el único que ha pasado de las 7 de abajo y ha tocado las 3 de arriba. Que eso no lo entendemos, pero es mucho decir. Sí, hay dos listas, decían, ¿no? de tzadikim o de gente muy elevada. En una está Moshe y en otra todos los demás. ¿Sí? Sí, estás hablando de un ser súper elevado. Lo que pasa es que no lo entendemos en toda su magnitud porque nos hemos clavado siempre con la parte de la historia literal. También entra Eliyahu Naví. No, el Naví también se elevó. Pues dicen que hay 11 personas, hay 11 almas que se elevaron sin necesidad de morir. ¿Sí? ¿Te acuerdas que nos había dicho alguna vez Moshe Tusi? La verdad no me las sé todas, no las quiero mencionar, no las tengo, pero a lo mejor las traeré para una próxima clase para que entendamos. ¿Sí? Pero Moshe es top de top. Sí, porque, y aparte es que Moshe está ahí en la entrada en Dar, esperando para poder entrar con todo. Juntos, cuando estemos a ese nivel. O sea, con todos los que estamos, ¿verdad? Sí. Todos los que murieron en la generación del desierto y que podamos entrar porque es el Raya Mejebna, el pastor fiel que está esperando entrar con todo. Claro. Pues que tengamos el mérito Amén. de juntarnos pronto con esta energía maravillosa que es Moshe y entremos todos juntos a Eretz Israel con la fuerza de Mashiach. Amén, amén.
Gracias a todos.